Capítulo 7. El dolor provocado por sus amigos. No fue confortado por sus amigos. La copa de Cristo está formada por las decenas de sufrimientos que se iniciaron en el jardín del Getsemaní y siguieron hasta el Gólgota, lugar de la crucifixión. En este libro estudiaremos los dolores sufridos en el Getsemaní hasta la negación de Pedro. En otro de esta misma colección analizaremos todas las etapas de su juicio y su crucifixión. ¿Cuál fue la primera forma de sufrimiento que Cristo experimentó? Fue aquella causada por sus tres amigos. El dolor más agudo tiene su origen en los hechos de las personas que más amamos. En lo máximo de su dolor, el Maestro pidió el consuelo y la compañía de Pedro, Juan y Santiago, pero ellos no lograron atender a su pedido. Él no solo había dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte. También añadió: quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Nunca esperaron que declarase que estaba triste, ni jamás pensaron que un día el Maestro, tan fuerte e inconmovible, necesitaría de compañía. Veamos el impacto que produjeron en los discípulos la declaración y la petición de aquel que vivió el arte de la autenticidad. Al oír tales palabras y observar el semblante angustiado del Maestro, aquellos galileos quedaron profundamente estresados y, consecuentemente, entraron en un estado de somnolencia. El estrés intenso le roba al cerebro una energía que es usada en otros órganos del cuerpo, como los músculos. El resultado de ese robo de energía es un cansancio físico exagerado e inexplicable. Gran parte de las personas ansiosas, deprimidas o que ejecutan trabajo intelectual intenso presentan esos síntomas. Por estresarse mucho al pensar, están siempre robándole energía al cerebro, lo que las deja constantemente fatigadas, sin saber el motivo. Aunque no hagan ejercicio físico, están sin energía. Cuando la fatiga es intensa, provoca una somnolencia como recurso de defensa del cerebro, pues al dormir reponemos la energía biopsíquica. Lucas, autor del tercer evangelio, era un excelente médico. Su característica fundamental era ser detallista. De origen probablemente griego, debe haber heredado la capacidad de observación del padre de la medicina, Hipócrates. Tal vez haya sido uno de los primeros médicos que entendió la relación entre la mente y el cuerpo. Lucas dijo: los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas 22:45. Dedujo que el sueño de los discípulos estaba vinculado a un estado de ansiedad y tristeza. Observó que aquel sueño no era fisiológico, natural, sino consecuencia del hecho de no soportar el dolor del Maestro, de no aceptar la separación. Con esa conclusión, Lucas inauguró la medicina psicosomática, pues muchos siglos antes ya se sabía de las manifestaciones de la psique ansiosa en el soma, cuerpo. Ya se conocían algunas consecuencias del estrés. El sueño de los discípulos era una gran defensa inconsciente, una defensa que evitaba asistir a la agonía del Maestro y, al mismo tiempo, buscaba reponer la energía cerebral consumida excesivamente por el proceso de hiperaceleración de pensamiento y del estrés. Pedro, Santiago y Juan eran hombres fuertes, acostumbrados a pasar la noche en el mar. Difícilmente algo los abatía. No obstante, Jesús cruzó sus historias y les hizo ver la vida desde otra perspectiva. El mundo pasó a tener una nueva dimensión. El Maestro de Nazaret
les había enseñado el arte de amar y hablado ampliamente sobre un reino donde no habría más muerte, dolor ni tristeza. Pero cuando dijo que su alma estaba profundamente angustiada, una avalancha de ideas negativas cayó en la mente de los discípulos. Parecía que el sueño había terminado. Los ojos de ellos se pusieron pesados, cayeron en un sueño incontrolable. Después de haber dicho esas palabras, Jesús se alejó algunas decenas de metros de sus amigos para estar solo. Quería interiorizarse, orar y meditar acerca del drama por el cual pasaría. Después de la primera hora de oración, vino a ver a los suyos, pero los encontró durmiendo. A pesar de estar frustrado, no fue intolerante con ellos. Los despertó cortésmente. Es difícil entender tanta gentileza ante tanta frustración. Debió haberse irritado con ellos y censurado su fragilidad, pero fue amable. Quizás ni quería despertarlos, pero necesitaba entrenarlos para enfrentar las dificultades de la vida. Quería hacerlos fuertes para lidiar con los dolores de la existencia. Muchos de nosotros somos intolerantes cuando las personas nos frustran. No admitimos sus errores, no aceptamos sus dificultades, ni la lentitud para aprender determinadas lecciones. Agotamos nuestra paciencia cuando el comportamiento de los demás no corresponde a nuestras expectativas. El maestro era diferente. Nunca se desanimaba delante de sus amados discípulos. Nunca perdía la esperanza en ellos, aunque lo decepcionasen intensamente. Del maestro de la escuela de la vida aprendemos que la madurez de una persona no se mide por la cultura o elocuencia que posea, sino por la esperanza y la paciencia que irradia, por la capacidad de estimular a las personas a usar sus errores como ladrillos de sabiduría. Al despertarlos, Jesús le preguntó a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40. Es como si quisiera transmitirle a su osado discípulo: me dijiste hace unas horas que si era necesario, hasta morirías por mí. Sin embargo, solo te pedí que estuvieras junto conmigo en mi dolor, y no lo pudiste hacerlo ni por una hora. Ese comentario pudo haber provocado en Pedro este pensamiento: una vez más decepcioné al maestro, y nuevamente fue gentil conmigo. No merecía ser aprendido seriamente, pero solo me hizo reflexionar en mis limitaciones. Después de eso, Cristo regresó al viaje que estaba haciendo hacia su propio interior. Fue a orar otra vez. El sueño que arremetió contra los discípulos fue la primera frustración de Cristo. Él se había entregado mucho a ellos, sin nunca haber pedido nada para sí. La primera vez que les pidió algo, se quedaron dormidos. No pidió mucho, solo que estuviesen junto a Él en su dolor. Por lo tanto, en el momento cuando más necesitaba de sus amigos, ellos quedaron fuera de la escena. El único momento en que esperaba que fueran fuertes, ellos fueron vencidos por el estrés. En la segunda hora, Jesús se dirigió nuevamente a sus discípulos y los encontró otra vez durmiendo. Pero ahora ya no les dijo nada, solo los dejó que siguieran con su sueño. Solitario, fue en busca del Padre. En la tercera hora, algo sucedió. Llegó el momento de ser arrestado, golpeado por la traición de Judas. La noche cuando lo arrestaron fue la más angustiante de la vida del Maestro. Fue la noche en la cual uno de sus amados discípulos
lo traicionó. Era una noche densa. Jesús estaba orando y esperaba el momento de ser arrestado. De repente, presintiendo que la hora había llegado, despertó definitivamente a los amigos y les dijo: «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Mateo 26:46. Si el lector analiza detenidamente esa frase, verá que contiene un sabor amargo. No dijo: «Una escolta de soldados se acerca», sino: «Se acerca el que me entrega». ¿Por qué no les dijo a los somnolientos discípulos que venía la escolta de soldados, ya que estaban cumpliendo órdenes del Sanedrín? ¿Por qué, aunque la escolta viniese con armas y lo arrestase con violencia, el dolor que estaba sintiendo por la traición de Judas era más grande que el causado por la agresividad de centenas de soldados? El dolor provocado por Judas Iscariote hería su alma. El que le infligieron los soldados del Sanedrín hería su cuerpo. Pero no se hundió en un mar de frustraciones, porque protegía sus emociones y no esperaba mucho de las personas a las cuales se entregaba. Por eso, luego recobraba el ánimo. No es la cantidad de estímulos estresantes lo que nos hace sufrir, sino la calidad de ellos. El dolor de la traición es indescriptible. El maestro siempre trató a Judas con amabilidad. Nunca lo expuso públicamente. Nunca lo despreció ni lo humilló delante de los otros discípulos, aunque supiera de sus intenciones. Si estuviéramos en la posición de Jesús y supiéramos que Judas nos traicionaría, lo hubiéramos delatado y expulsado del grupo de los discípulos. Jamás sería parte de la historia de nuestra vida. Pues, ¿quién consigue convivir con un traidor? Cristo lo consiguió. Sabía que había un traidor en medio de los discípulos, pero lo trató con dignidad y nunca lo excluyó. Su actitud es inconcebible. Ni él mismo impidió la traición de Judas, solo lo llevó a reconsiderar su actitud. ¿Qué estructura emocional se ocultaba dentro de ese maestro de Galilea para que soportara lo insoportable? Muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, luchan por extinguir los crímenes contra la conciencia y preservar los derechos humanos. Pero Jesús fue mucho más allá. No solo acogió a los leprosos, cuidó de las prostitutas y respetó a los que se le oponían, sino que también llegó al colmo al tratar con afecto a su propio traidor. No son pocas las personas que excluyen de sus vidas a determinados parientes, amigos y hasta hijos al sentirse agredidos por sus comportamientos, o toleran a las personas que las ofenden o las contrarían. Pero el maestro de Nazaret era diferente. Él fue en verdad el maestro de la tolerancia y la solidaridad. No se dejaba dominar por las contrariedades. Filtraba las ofensas y los hechos agresivos dirigidos hacia él. Y eso lo hacía libre en el área de la emoción. De esa manera podía amar a las personas, lo cual no era un sacrificio para él, sino un ejercicio placentero. Muchos no poseen un colador emocional. Para ellos, vivir en sociedad es un problema. Les parece imposible evitar las contrariedades y las diferencias interpersonales. Están siempre angustiados. No logran amar a los demás ni a sí mismos. Hacen de sus emociones una cesta de basura.
Es menos traumático vivir con 1000 animales que con un ser humano. No obstante, a pesar de que la convivencia social sea una fuente de estrés, no podemos vivir aislados, pues no soportamos la soledad. Nunca hubo tantas separaciones de parejas como en la actualidad. Entre tanto, ni por eso las personas se dejan de unir, de casar. Por tener un excelente filtro emocional, el maestro de Nazaret sentía placer en convivir con las personas, aunque los decepcionasen con frecuencia. Amaba al ser humano independientemente de sus errores y de sus historias. Los administradores públicos, al asumir su cargo, suelen pedir mediante palabras o conductas: olvídense de lo que dije. En algunas situaciones, hasta es posible que el gobierno no sea compatible con el discurso de las ideas. Con el maestro no era así. Si hubo una persona que pronunció un discurso en armonía con su práctica, fue Jesucristo. Él dijo: amad a nuestros enemigos, y los amó hasta el fin. Por eso tuvo ese desprendimiento de llamar amigo a su traidor en el momento de la traición. El primer compromiso de Jesús era con su conciencia, no con el ambiente social. No distorsionaba sus pensamientos, ni buscaba dar respuestas para agradar a las personas que lo rodeaban. Por ser fiel a sí mismo, casi siempre se involucraba en enredos y ponía su vida en gran peligro. Consideraba la fidelidad a su conciencia más importante que cualquier tipo de acuerdo o comportamiento disimulado. Aquel que fue fiel a su conciencia y que enseñó a sus discípulos a caminar humildemente por el mismo camino, recibió un golpe por la espalda. Judas no aprendió la lección, fue infiel a su conciencia. La traición fue el segundo sufrimiento por el cual Cristo pasó. Su copa no comenzó en la cruz, sino en el jardín del Getsemaní. Todos lo abandonan. Ahora llegamos al tercer sufrimiento vivido por Cristo. Después que Judas lo traicionó con un beso, fue arrestado y todos sus discípulos lo abandonaron. Él anticipó ese episodio. Había dicho: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Marcos 14:27. Imaginen las largas caminatas que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Cuántas veces subieron juntos al monte de los olivos o entraron a un barco a la orilla del mar para oírlo enseñar a las multitudes con palabras elocuentes? ¿Cuántas veces, impulsados por la fama de Jesús, los discípulos discutieron entre ellos quién sería el mayor a la venida de su reino, pensando que se trataba de un imperio terrenal? Ante tanta gloria disfrutada por el carpintero de Nazaret, solamente se esperaba una reacción de sus seguidores: jamás te abandonaremos. Tal como lo afirmó Pedro con convicción: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Es fácil apoyar a alguien fuerte. Es fácil creer en alguien que está en la cumbre de la fama. Pero la fama es una de las trampas más seductoras de la modernidad. Muchos se fascinan con los elogios, pero con el paso del tiempo terminan con la soledad siendo su más íntima y amarga compañera. Necesitan tener siempre a alguien a su lado, pues no saben convivir consigo mismos. Cristo sabía que un día todos los discípulos la abandonarían, que en el momento en que dejase de usar su poder y fuera tratado como un criminal, ellos se alejarían. Realmente,
en ese último momento, nadie tuvo el suficiente coraje para permanecer a su lado. Todos aquellos jóvenes galileos que aparentemente eran tan fuertes, se mostraron frágiles. Fueron vencidos por el miedo. Pero el maestro no desistió. Tenía planes para ellos. Por eso su desafío y su objetivo fundamental no era castigarlos cuando se equivocaban, sino conducirlos a un viaje al interior de sí mismos y transformarlos por dentro. Jesús no caminaba tan solo para observar lo correcto y lo erróneo, pues comprendía que la existencia del ser humano era muy compleja para ser escudriñada por leyes y reglas de comportamiento. Vino no solo para cumplir la ley de Moisés, sino para sumergir al ser humano en la flexible ley de la vida. Dijo a los hombres de Israel: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21 al 22. También dijo muchas cosas relacionadas con los cambios interiores, como: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Quería eliminar los disfraces sociales. Deseaba que las actitudes asumidas en secreto fueran recompensadas por Dios, que ve en lo oculto y no por las criaturas. Moisés vino con el objetivo de corregir las rutas exteriores del comportamiento, pero Cristo vino con el objetivo de corregir el mapa del corazón, el mundo de los pensamientos y de las emociones, para producir una profunda revolución en el alma y en el espíritu humano. A pesar del rechazo de los discípulos, esa revolución seguía ocurriendo dentro de ellos. La semilla del amor y de la sabiduría estaba siendo cultivada en aquellos galileos, aunque sus hechos no lo demostrasen y nadie lo pudiese percibir. Pedro niega a Jesús. Ahora llegamos al cuarto y último sufrimiento causado por los amigos de Jesús. Pedro, el más valiente de los discípulos, lo negó 3 veces. Veamos. Pedro había declarado que si era necesario moriría con él. Sin embargo, Jesús sabía que la estructura emocional de su discípulo, así como la de cualquier persona bajo riesgo de muerte, es fluctuante e inestable. Comprendía las limitaciones humanas. Pedro tenía una personalidad fuerte. Era el más osado de los discípulos. Pero su audacia no se apoyaba solamente en su propia personalidad, sino también en la fuerza de su maestro. Ese pescador vio y oyó cosas inimaginables, cosas que jamás soñó presenciar. Pedro no era solo un pescador, era líder de los pescadores. Hacía lo que le venía a la cabeza. Era fuerte para amar y rápido para errar. Jesús fue un gran acontecimiento en su vida. Pedro dejó todo para seguirlo. Pagó un precio más alto que los otros discípulos, pues era casado y tenía responsabilidades hogareñas, pero no dudó. Al conocer a Jesús, cambió de dirección, reconsideró su individualismo y comenzó a recitar la intrigante poesía del amor que escuchaba. Pedro, en efecto, entregó su vida al proyecto del Maestro. El carácter de Pedro se distinguía de los demás. Él expresaba claramente sus pensamientos, aunque trastornaran a los que lo rodeaban. Al ver el poder de Jesús, al constatar que el miedo no era parte del diccionario de su vida y que era capaz de exponer sus ideas hasta en el territorio de sus enemigos,
su carácter, que ya era fuerte, creció más aún. Cuando Cristo calmó la tempestad, Pedro tal vez pensó: si hasta el viento y el mar le obedecen, ¿quién puede detener a ese hombre? Es invencible. Por lo tanto, si fuera necesario, enfrentaré a sus enemigos junto con él y de manera directa, pues ciertamente algún milagro hará para librarnos del dolor y de la muerte. Mateo 8:27. Como dije, es fácil ser fuerte cerca de una persona fuerte. Es fácil entregarse a alguien que no está necesitado, pero es difícil estar al lado de una persona frágil. En el momento en que Cristo se despojó de su fuerza y se hizo simplemente el Hijo del Hombre, el fuerte Pedro desapareció. En el momento que Cristo manifestó sin disfraces su angustia, nadie se ofreció, ni el propio Pedro, para estar a su lado. En la última cena, Cristo comentó que mientras estuviera presente, los discípulos estaban protegidos y por lo tanto no necesitaban de bolso ni espada. Pero, después de su arresto, necesitarían de esos elementos. Cristo no se refería al bolso ni a la espada física, pues Él era la propia bandera de la antiviolencia. Quería decir que, después de ser arrestado y muerto, los discípulos deberían cuidar más de sí mismos, pues tendrían que enfrentar las turbulencias de la vida, incluso las persecuciones que tiempos después sufrirían. Como aún no lograban entender el lenguaje del Maestro, le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Lucas 22:38. Cristo una vez más toleró la ignorancia de ellos y los calló contestando: basta. Cuando Pedro vio el semblante triste, la respiración cansada y el cuerpo sudado de Jesús la noche en que fue arrestado, se abatió profundamente. Por primera vez su confianza se evaporaba. Tal vez se haya preguntado: ¿será que todo lo que viví fue una ilusión? ¿Un sueño que se transformó en pesadilla? Pedro anduvo más de 1000 días con su Maestro y nunca había visto una señal de fragilidad en él. Contrariamente a lo que muchos piensan, no fue en el patio del Sanedrín donde Pedro comenzó a negar a Jesús, sino en el oscuro jardín de Getsemaní. Sin embargo, creo que si estuviéramos en su lugar, quedaríamos igualmente perturbados, y tal vez negaríamos al Maestro si se reprodujeran las mismas condiciones. Al oír las palabras de Jesús y ver su semblante sufrido, Pedro se estresó intensamente. Al principio durmió y lo dejó solo con su dolor, pero cuando lo despertó el arresto del Maestro, decidió rescatarlo. Angustiado, fatigado y escondiéndose, se dirigió al patio del Sanedrín. Al llegar, quedó aterrado ante los golpes que el Maestro sufría. Nunca nadie le había tocado un dedo, pero ahora los hombres aporreaban su cuerpo, abofeteaban su cara y escupían su rostro. ¡Qué terrible escena!, observó Pedro. Aquel espectáculo cruel sacudió las raíces de su ser, perturbó su capacidad de pensar y decidir. Interrogado por humildes siervos, afirmó con insistencia: «Mujer, no lo conozco». Lucas 22:57. Jesús sabía que su amado discípulo estaba presenciando su martirio. Sabía que mientras sus opositores lo estaban hiriendo sin piedad, Pedro lo estaba negando.
En mis análisis he intentado comprender cuáles fueron las heridas que más lo hirieron, las hechas por los hombres en el Sanedrín o la producida por su amigo Pedro. Una le causaba hematomas en el cuerpo, la otra le golpeaba la emoción. Creo que la actitud de Pedro, avergonzándose del Maestro y negando todo lo que vio y vivió con él, abrió en aquel momento una valla más profunda en el alma de Jesús que la causada por los soldados. No obstante, Cristo amaba intensamente a Pedro y conocía lo íntimo de su ser. El amor del Maestro de Nazaret por sus discípulos es la más bella e ilógica poesía existencial vivida por un hombre. Pedro podría excluirlo de su historia, pero Jesús jamás lo abandonaría, pues lo consideraba irreemplazable. Nunca alguien amó y se dedicó tanto a las personas que lo frustraron y le dieron tan poco a cambio. 4 objetivos al prever los errores de los discípulos. Siempre que Cristo preveía un acontecimiento frustrante relacionado con sus discípulos, tenía por lo menos 4 grandes objetivos. Veamos. Primero, aliviar el propio dolor. Al prever anticipadamente la frustración, adquiría defensas emocionales para protegerse cuando ello ocurriese. Él no se sorprendió cuando lo abandonaron los discípulos. Él amaba y se entregaba a los seres humanos, pero no esperaba mucho de ellos. Nada protege más la emoción que disminuir la expectativa que tenemos en relación a las personas que nos rodean. Cuando esperamos demasiado de ellas, tenemos grandes posibilidades de decepcionarnos. Ver a todos sus discípulos avergonzados y huyendo con miedo como niños frágiles era una escena difícil de soportar. Con todo, por el hecho de haber previsto el comportamiento de ellos, Cristo ya se había preparado para aceptar el abandono y la soledad. ¿Cómo sabía que los discípulos lo abandonarían? Independientemente de la condición sobrenatural que le permitía prever hechos, Cristo era alguien que lograba comprender las reacciones más ocultas en lo íntimo de la inteligencia. Por eso sabía que sus discípulos serían vencidos por el miedo y no conseguirían gobernar sus propios pensamientos y emociones en los momentos de estrés. El segundo objetivo de Jesús era no desanimar a sus discípulos, sino prepararlos para que siguieran sus historias. Al prever que Pedro lo negaría y que los discípulos lo abandonarían, el Maestro quería mostrar que no exigía nada de ellos, aunque tenía derecho, pues les enseñó por 3 años y medio lecciones poco comunes. No lo hizo. Por ser el maestro de maestros de la escuela de la vida, sabía que superar el miedo, vencer la ansiedad y aliviar los dolores de la existencia eran las lecciones más difíciles de la vida. El periodo en que convivió con sus discípulos era insuficiente para que hubieran aprendido tales lecciones. Por eso, el maestro tenía esperanza de que la semilla que había plantado dentro de ellos germinase y se desarrollase durante el trayecto de sus vidas. En tercer lugar, Jesús quería mostrarles a sus amigos que no se conocían a sí mismos y que necesitaban madurar. Pedro afirmó categóricamente que jamás lo abandonaría y todos los discípulos también hicieron un pacto de amor. Cristo era profundamente sabio, pues estaba consciente de que la
declaración de ellos era incompatible con la práctica. Sabía que el comportamiento humano cambia ante los estímulos estresantes. En algunos casos, cubrimos la inteligencia de tal forma que paralizamos la capacidad de pensar, lo cual nos deja la memoria en blanco. En diversos textos de los Evangelios, el Maestro da a entender que conocía íntimamente la dinámica de la inteligencia. Sabía que cuando uno se siente amenazado, la lectura de la memoria disminuye y las reacciones delatan las intenciones. Es más, nos encanta la serenidad cuando estamos tranquilos, pero cuando estamos angustiados, vivimos una cárcel emocional. Tenemos grandes dificultades para organizar los pensamientos y reaccionar con lucidez y seguridad. El Maestro usó el propio dolor que los discípulos le causarían para conducirlos a un examen interior y llevarlos a comprender mejor la vida. ¿Qué otro maestro se sacrificó tanto para enseñar a sus discípulos? Él los amaba intensamente. Nunca los abandonaría, aunque ellos lo abandonasen. Finalmente, Jesús quería prepararlos para que no desistiesen de sí mismos, a pesar de sus errores. Deseaba que no se hundiesen en los sentimientos de culpa y en el desánimo. Sabía que se pondrían angustiados cuando se diesen cuenta de que lo habían rechazado. Al prever el comportamiento de todos, abandono, de Judas, traición, y de Pedro, negación, quería sobre todo protegerlos, educarlos y darles condiciones para que retomasen el camino de regreso. Por desdicha, Judas no regresó. Desarrolló un profundo sentimiento de culpa y una reacción depresiva intensa que lo llevaron al suicidio. Pedro quedó extremadamente angustiado, pero regresó, aunque en medio de lágrimas. Por increíble que parezca, Jesús era una persona tan profunda y preocupada por sus amigos íntimos que cuidaba hasta del sentimiento de culpa de ellos antes que surgiese. No creo que haya habido un hombre con preocupaciones tan lúcidas y refinadas como el Maestro de Galilea. Los educadores, los padres e incluso los ejecutivos de las empresas se preocupan por corregir los errores inmediatos, rehacer las rutas del comportamiento. Jesús, al contrario, se preocupó por conducir a sus discípulos a que desarrollasen el arte de pensar, aunque fuera a expensas de los más horribles errores. Aunque se sintieran culpables, ya había preparado el remedio para aliviarlos.